egresada de la Universidad Nacional de Río Cuarto, cuando yo estaba haciendo mi trabajo de grado, mi trabajo final de grado, participaba en un grupo de investigación en donde estudiaban modelos estadísticos aplicados a imágenes satelitales. Entonces, gracias a mis profesoras, yo conozco lo que es la maestría en aplicaciones de información espacial y lo que es el Gulich, y bueno, actualmente yo soy estudiante de la maestría. Como parte de la maestría teníamos que hacer una pasantía, en particular yo la hice en Italia, en la Universidad de Génova, en el laboratorio de Ríos, en donde es un laboratorio que estudia teledetección con aplicaciones ambientales. Cuando yo llego a Génova, en realidad no tenía una aplicación definida, sí sabía que quería estudiar algo relacionado a Machine Learning, entonces mi tutor en Génova, Gabriel Moser, me propone 2 papers, empezar a estudiar 2 papers. Por un lado, uno hablaba de reducción de bandas utilizando imágenes hiperespectrales, y por el otro, que fue como el que les quería contar hoy, estudiaban una red neuronal no supervisada para hacer detección de cambios con diferentes sensores. Bueno, algo que me dio la maestría y mis compañeros es y el trabajo interdisciplinario, es el preguntarme para qué quiero, porque en realidad, o sea, no quiero generalizar, pero la gran mayoría de los matemáticos, cuando tenemos un problema, ya nos queremos poner a pensar y a resolverlo, y por ahí no nos preguntamos el para qué queremos esto. Entonces, bueno, eso fue como que me pregunté para qué yo quisiera comparar datos de diferentes sensores. Las ventajas que yo le encontré a esta pregunta fue que, comparando imágenes de diferentes sensores, voy a tener mayor cantidad de datos, por ejemplo, cuando hago un análisis de serie temporal. Y otra cosa también que encontré es el menor tiempo. Obtengo mayor cantidad de información en el menor tiempo posible, que podría aplicarse en el monitoreo de desastres naturales, por ejemplo. Bueno, una vez que yo pensé que esto podría servir, dije, bueno, ¿cómo lo estudiamos? Entonces, les voy a explicar un poco qué decía el paper en el que nos basamos para hacer esto. Bueno, si yo tengo 2 tiempos, T1 y T2, y tengo imágenes de diferentes sensores, por ejemplo, los recuadros celestes, que tengo una porción de datos proveniente de un sensor X y una porción de datos proveniente de un sensor Y para un tiempo 2. Yo no puedo, para ver los cambios, yo no puedo directamente comparar esos datos. Entonces, la idea que ellos propusieron es generar funciones, encontrar una F o una G, que permitan que poder saber, o sea, cuando yo evalúo los datos X en la función F, poder decir cómo hubiese sido esa misma imagen para ese tiempo, pero tomada con el otro sensor X. Entonces, una vez que yo encuentre esa función F y esa función G que me permita hacer esa transformación, ahí ya sí puedo comparar, para hacer la detección de cambios, el X podría ser con una resta, X menos X estimado, y el Y menos el Y estimado. Ellos proponen hacer como una especie de promedio después, quedándonos con los cambios que aparecen en las 2 imágenes. Bueno, esa era como la idea a grandes rasgos, después matemáticamente con más detalle. Esa función F y esa función G las puedo implementar como 2 redes neuronales convolucionales. Esa fue la idea. Y estas redes se van a entrenar con porciones de las imágenes que yo voy a tener, y para aumentar la cantidad de datos lo que hicimos fue no solo agarrar porciones de imágenes, sino también las rotamos y las despejamos. Bueno, algo de las redes neuronales, además de ciertos parámetros que pone el usuario, como por ejemplo la cantidad de filtros que tienen,
o los valores iniciales, algo importante es la función de pérdida, porque la función de pérdida nos ayuda a elegir los parámetros, los mejores parámetros que minimicen esa función, digamos. Y puedo tener, o sea, yo lo que voy a querer ahora es decir qué requisitos tienen que cumplir las funciones f y g para que, bueno, hagan lo que yo quiero, que es traducir bien la imagen. No. Bueno, el primer requisito que voy a querer es que si yo a la porción de datos X la voy a pasar por la función f y voy a generar el icópete, quiero que ese icópete que yo genere sea igual al i, pero en los píxeles solo en donde no hubo cambios, porque en los que hubo cambios sí los quiero detectar, pero en los píxeles en donde no hubo cambios, quiero que sea igual. Esto lo podemos traducir en la fórmula de abajo, en donde en realidad en esa fórmula lo que yo quería que se viera acá es que está involucrada en la primera fórmula la distancia de x a x copeta. Yo voy a querer que esa distancia sea mínima, o sea, chiquita, en realidad querría que sea nula, y después hay un dado h0. Ese h0 en realidad yo quiero que pase eso solo en los píxeles en donde no hubo cambio. Eso, calcularlo, es fácil si yo estoy en un ámbito supervisado, en donde yo tengo etiquetas y digo, bueno, estos píxeles no cambiaron. Entonces ahí yo podría calcular. En un ámbito no supervisado, ese cálculo es imposible. Entonces, lo fuerte que tiene este paper, que yo no puse acá porque no podría contarlo en 15 minutos, es un montón de teoría matemática en donde los autores demostraron que es pedir la primera condición es equivalente a pedir lo de la segunda ecuación. Lo de la segunda ecuación ya no parece el dado h0, sino que se involucra, se mete esa condición adentro de la distancia, y ese pi que se ve ahí, en realidad, es una medida de probabilidad de que el píxel cambia o no cambia. Bueno, los autores nos dan una forma, una herramienta de cómo calcular esa probabilidad en el paper. Yo después, al último, cité estos papers para el que quiera ver con más detalle eso, pero nos dan una forma de calcularlo y ya podría calcularlo en un ámbito no supervisado. Bueno, otro requisito que yo voy a querer que se cumpla es que si yo agarro el conjunto de datos X, te lo aplico a la función, voy a generar el icópete. Si yo quiero volver desde donde salí, que ahí yo lo llamé X punto, esa vuelta debería ser igual que si yo no hubiese hecho nada, digamos. Aplicar la función y aplicar la función de vuelta me debería dar un conjunto muy parecido a desde donde yo arranqué, digamos. Bueno, y esa condición es más fácil de calcular y ahí le puse la ecuación de cómo se hace. Entonces, los autores proponen una función de pérdida que es una combinación entre el primer término que explica y el segundo término, y agregan un término más que es un término para la regularización de los parámetros, como regularización de los parámetros para evitar el sobreajuste. Los omegas, esos son valores que uno elige y, bueno, lo que nosotros necesitamos es encontrar el conjunto de parámetros θ que minimicen esa función. Bueno, esa es un poco la teoría y ahora la aplicación que nosotros estudiamos. Bueno, en mayo de este año hubo una inundación en la región de Emilia-Romagna, es al noreste de Italia, y la idea fue descargar una imagen antes de la inundación y una imagen después de la inundación y tratar de detectar las zonas inundadas. ¿Cómo fue el diagrama de trabajo que hicimos? Nosotros descargamos una imagen hiperespectral del satélite Prisma
antes de una fecha anterior a la inundación, aplicamos reducción de bandas con el método que habíamos estudiado, que yo acá no lo conté porque por ahí nos llegaba en 15 minutos, pero también trabajamos con eso, y agarramos una imagen SAR del satélite Combsky. Entonces, hicimos un preprocesamiento que lo que hicimos fue tratar de recortar la misma área, que nos quedara la misma cantidad de filas y columnas, y corregistramos para que nos quedara el mismo tamaño de píxeles. Entonces, después de eso, obteníamos 2 imágenes y esas imágenes eran las que entraban a la red neuronal. Después de eso, lo que salía de la red era un mapa de detección de campos. Nosotros lo que no teníamos la verdad del terreno en las zonas inundadas, pero trabajamos con un producto de inundaciones del servicio Copérnico de la ESA para tomarlo como la verdad de campo, digamos, para comparar las diferencias. Bueno, también ese flujo el flujo de trabajo se aplicó considerando distinta cantidad de bandas de la imagen prisma, digamos. Redujimos la imagen prisma primero a una banda, a 7 bandas y a 17 bandas, como para ver cómo afectaba la cantidad de bandas a los resultados finales de la red. Entonces, bueno, ahí en los mapas de confusión, lo que se ve en blanco, en realidad, son píxeles en donde había inundación y nuestra red detectó un cambio. Es decir, que está marcando bien la inundación. O sea, es una clasificación correcta. Los píxeles negros son lugares en donde no había inundación y la red no detectó el cambio. Los píxeles que se ven verdes, en realidad no se pueden considerar como un error, por el hecho de que son zonas en donde no están inundadas, que no estaban inundadas en el producto, pero la red detecta un cambio. Como nuestra red no sabe qué cambios son inundaciones y qué cambios no, esto no puede deberse a que haya un cambio en el campo, digamos, y no sea proveniente de la inundación. Entonces esto no se puede considerar como un error. Pero sí se puede considerar como un error los píxeles que están en azules porque son píxeles en donde hubo inundación y nuestra red no detectó un cambio que debería haber detectado. En general, bueno, en esos píxeles en azules, cuando tengo 7 y 17 bandas, casi que no se ven. Sí aparece cuando yo hago la reducción a una banda. Y bueno, y también otra cosa para destacar es que usando 7 bandas y 17 bandas, prácticamente ya tiene el mismo comportamiento de la red, no se ven grandes cambios y ya con 7 bandas no se ven píxeles azules que eran los errores, digamos. ¿Qué pasa al trabajar con 17 bandas? Por ejemplo, en mi computadora yo no pude correr el algoritmo. Por suerte nos brindaron desde el laboratorio, nos brindaron computadoras para poder ver los resultados. Y bueno, lo bueno acá es que es importante hacer la reducción de bandas porque no necesitaríamos trabajar con tantas bandas. Bueno, y un poco las conclusiones, justamente la estuvimos hablando, esto de que con 7 bandas ya se llegan a buenos resultados, no es necesario trabajar con más cantidad de bandas. Nosotros estábamos contentos con los resultados porque partimos de la base que estamos comparando informaciones de diferentes sensores, entonces en líneas generales se vio una buena detección de la inundación. Y bueno, la última conclusión es un poco más de la experiencia de la pasantía, que fue enriquecedora ya que me permitió adquirir nuevos conocimientos de una forma guiada, a su vez independiente. Y otra cosa buena que me faltó poner ahí es los contactos con gente de diferentes lugares que uno puede hacer, que está estudiando más o menos las mismas temáticas.
Por ejemplo, en particular, yo conocí a mi futura directora de tesis, bueno, ya es mi directora de tesis, entonces veo un lugar o una experiencia enriquecedora en ese sentido de hacer contactos.